Y al inicio de la charla comentábamos que pues, íbamos a tocar tres temas fuertes, ¿no? Que es el tema de las adicciones, el tema del suicidio, el tema de la pandemia. Y me gustaría ir entrando a esos temas, ¿no? Tienes un posgrado en el tema de las adicciones, la farmacodependencia que comentabas. No satanicemos la droga, ninguno de ellos, ni la marihuana, ni la cocaína, ni el alcohol, ni el cigarrillo. Que hay algunas legales, sí, que hay otras ilegales también. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la marihuana es en algunos países es medicinal, algunos países ya está legalizada, tanto medicinal como recreativa. Canadá es uno de ellos, Holanda, Uruguay, Estados Unidos en algunos estados. Ojalá Latinoamérica pensara una política nacional de drogas frente a eso, porque es con política, eso no es que vamos a legalizarla y ya despenalizarla, no, es con política nacional de drogas donde podemos legalizarla y despenalizarla. Y si los gobiernos en Latinoamérica fueran inteligentes, lo harían, porque mire lo que pasó con Canadá, Canadá la legalizó, despenalizó y le entraron más recursos que con otro producto. Estas entrevistas, estas cápsulas buscan eso, buscan el decirte, oye, échale ganas, sí se puede salir adelante. La pandemia, no, si bien nos pegó, pero corrígeme si me equivoco, Rubén, pero la humanidad siempre ha estado en crisis. Siempre ha habido guerras, pandemias, de todo, ¿no? Entonces, somos una especie que sabe salir adelante y en la medida en la que busquemos salir adelante de la mejor manera posible mentalmente, como paso fundamental, en esa medida vamos a hacer una mejor sociedad y un mejor mundo. Es que yo creo que así tenemos que pensarlo y tenemos que, ahorita tocaba dos palabras muy importantes, la incertidumbre, que eso es lo que yo le invitaría a los jóvenes. Vivan esa incertidumbre, vea. Muchas veces nosotros no sabíamos que esta pandemia iba a venir, eso nos cogió de sorpresa a todos, a los científicos, a Raimundo y todo el mundo. Pues, vivan esa incertidumbre, qué bueno no vivir esa incertidumbre y es vivirla con una palabra que es desde lo humanista, muchos científicos lo han dicho y desde la psicología humanista se ha dicho también, viva el presente, viva el aquí y el ahora. ¿Qué hablar del suicidio en ese sentido, Rubén? El suicidio, pues hablar del suicidio yo creo que nos quedaríamos aquí hablando toda la tarde porque es un tema espectacular. Solamente les puedo decir que el suicidio es multideterminado. ¿Qué es eso de multideterminado? Que eso no es solamente para los psicólogos o los neuropsicólogos, no, eso es para todas las profesiones. Todos podemos ayudar, desde la sociología, desde el derecho, desde cualquier otra profesión, desde la filosofía. Se puede hacer prevención del suicidio porque eso es lo que necesitamos y apuntar a resignificar la vida. Las estadísticas dicen y no apuntan a algo muy bueno. Generalmente pues están suicidando más de los 19 a los 34 años, donde más se suicida. Y ojo, el que se quiere suicidar ni es cobarde ni es valiente, ninguna de esas, porque eso tiene una historia detrás que hay que escucharle, hay que saber por qué lo está haciendo. Son muchas de las razones por las que una persona quiere suicidarse, razones de todo tipo, podemos decir varias, pero... Gente latina, gracias nuevamente, gracias por darnos este espacio, por darse la oportunidad de sintonizarnos, de ver una entrevista más. El día de hoy, para mí ha sido una semana muy especial el contar con este invitado, con un invitado que no se cansa de estudiar, no se cansa de analizar a la sociedad, al comportamiento humano, en especializarse en diversas áreas sobre el comportamiento de las personas y pues con el objetivo de siempre estar apoyando. Un colombiano de nacimiento. Fíjense nomás lo que tengo aquí. Rubén Alberto Chicarríos es psicoterapeuta clínico y social colombiano-canadiense con más de 10 años de experiencia en psicoterapeuta individual y grupal. Es investigador, tallerista, conferencista, columnista, escritor, ha dado clases, se ha especializado en adicciones, en recursos humanos, trabajo social, pertenece a diferentes colegios de profesionistas, entre ellos colegios de psicoterapeutas de Ontario, el Colegio de Trabajadores Sociales en Ontario. También ha sido docente, investigador,
coautor en diferentes trabajos de investigación en adicciones, en trastornos mentales, ha sido conductor de programas de radio, actualmente está estudiando un doctorado y pues vaya, sin más ni más con nosotros, Rubiel Chica Ríos. Muchas gracias, Rubiel, por estar aquí. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Qué bueno pues estar en este programa tan interesante que es una proyección también social y que tiene muy buenos entrevistados y excelente. Y vamos trabajando aquí desde Canadá para proyectarnos pues a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Es correcto. Así que comencemos. Quiero brindar, Rubiel, por esta charla, por este tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Muchas gracias por estar en Casta Latina. Salud. Muchas gracias, salud. Rubiel, ya te hice esa introducción y sé que se queda corta y chica en comparación a todo lo que has hecho, lo que has estado trabajando a lo largo de tu vida. Quiero platicarles al auditorio que pues vamos a estar entrando de lleno en su vida. Rubiel nos va a estar platicando sobre sus experiencias personales, cómo fue que de Colombia decide venirse a Canadá, vaya, este tipo de situaciones. Pero hoy para mí es muy fundamental porque vamos a tocar 3 temas que impactan a la sociedad, que nos dañan de una manera fuerte a manera global en toda la humanidad, que es el tema de las adicciones, que es el tema del suicidio, que es el tema de la pandemia, lo que va a dejar y lo que está dejando ya la pandemia, que no es un tema menor en este tema de los conflictos mentales, ¿no? Así que, híjole, tantos y tantos temas que tocar contigo, Rubiel. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y pues adelante, te dejo los micrófonos. ¿Quién es Rubiel? Es una pregunta muy grande para un psicólogo cuando le dicen a uno quién es uno, porque todavía uno sigue como resolviendo la pregunta y sigue mejorando la respuesta. A veces es pregunta de entrevista cuando uno trabaja pues como desde la parte de recursos humanos, de todo lo de talento humano. A veces uno se complica con la respuesta, pero de la mejor manera, y lo he dicho en varias oportunidades y también se lo comento a mis pacientes y a mi equipo de trabajo, que Rubiel Chica pues es un soñador, siempre ha estado desde la academia, le ha importado mucho la educación desde muy pequeño. Siempre me ha fascinado como la parte de la educación, soñar en pelicularse, es una palabra que yo he utilizado con algunos de mis amigos. Yo le digo, empeliculémonos. Es que ahí uno se puede empelicular de una manera positiva, porque finalmente cuando hablamos de ese término, que a veces en ciertos países cuando dicen pelicular puede significar otro término, pero empelicularse es eso, soñar con ideas locas. Si quieres, por ejemplo, que uno diga, no, es que me quiero tirar de parapente, listo, hágalo, tenga esos sueños. O mucha gente que dice que solamente le hace tirarse de un globo, por ejemplo, montar en globo, que le hace falta solamente montar en globo, sí, pero tener ideas locas también y que sean como para la sociedad. Entonces, desde pequeño siempre me ha gustado toda esa parte de la educación, siempre he querido soñar en tener grandes metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos pues con nuestros pacientes o con nuestros estudiantes, cuando tuve la oportunidad de ser docente un tiempo antes de venirme para Canadá, pero siempre he sido eso, el soñador, el que quiere estudiar, y creo que esa es una de las palabras muy interesantes desde mi vida, que es la educación y los sueños. Desde muy pequeño pues siempre quise ser quise ser 3, militar, psicólogo o sacerdote. De las 3, estuve en las 3. ¿Qué tal? Híjole, pues ya quiero preguntar esas etapas de los 3 sueños grandes que tuviste. Colombiano de nacimiento, ¿de qué ciudad eres? De la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial a todos los que nos vean desde la ciudad de Medellín. Y aquí creo en Canadá hay muy pocos de la ciudad de Medellín, de hecho son muchos de Bogotá, Barranquilla y otras ciudades, pero hay muy pocos de Medellín, lo que nosotros llamamos paisas, que nos conocen desde Juanes, que parceros, los parceros, claro que a todo Colombia pues le dicen los parceros, pero esa palabra pues se popularizó desde Medellín.
desde y de Medellín. varios libros que varios escritores colombianos pues tuvieron como presente. Wow. Así que naciste en Medellín, ¿tienes hermanos? Sí, dos hermanos, ellos están ahorita pues en Colombia, cada uno tiene desde ahí hijos y van creciendo ahí los sobrinos, van ahí creciendo con todo lo que vivimos, con la cultura de nosotros también desde nuestra familia. Nuestra familia pues tratamos a pesar de la distancia, pues, vivir como en esa unión, que eso fue lo que nos inculcaron desde muy pequeños, porque como todas las familias pues tienen inconvenientes, pero nuestros padres nos enseñaron un poco sobre la comunicación. Muchas veces, eso es algo que yo le cuento a mis pacientes, no lo veíamos discutir delante de nosotros, sino que, por ejemplo, lo hacían aparte para que no viéramos su discusión. De pronto se agarran allá del pelo, eso sí, no supe, pero se lo hacían por allá ellos Right. para que no nos diéramos pues como cuenta de eso. Y eso a veces yo le digo a mis pacientes que es una buena técnica y no hacerlo delante de los hijos, discutir, porque muchas veces uno puede discutir con su pareja y discute de una manera, hay personas que no utilizan un lenguaje adecuado, entonces eso lo pueden ver los hijos. Entonces es bueno también como tener eso y lo he cultivado desde mi familia, desde la infancia, y creo que eso también fue un punto a favor como para escoger la psicología y toda esta parte del ser humano, del cerebro, que a veces yo le digo que el órgano más importante, a veces uno hace la pregunta, ¿cuál es el órgano más importante? Entonces todo el mundo se imagina otras cosas. Sí. Y yo Nuestro le digo, no, corazón, ¿no? el cerebro es el órgano más importante que tenemos. Es correcto. Rubielo, ahorita al inicio de la charla, pues te describías como un soñador, como alguien que ves y basas mucho la importancia de la educación de las personas, ¿no? Y en qué momento de tu vida empiezas a pensar o a definir qué quieres estudiar. Y ahorita nos decías que estuviste en tres en la milicia, en la iglesia católica, sacerdote y psicólogo, pero ¿cuál fue primero? ¿Cómo fue esa, esa aventura de tu vida? Pues yo me acuerdo que en esa época llegó mi papá con varios formatos como brochure, como promociones de varios colegios. Ya. Unos colegios muy importantes en Colombia, entre ellos la Bolivariana, bueno, otros colegios importantes, pero también llegó con un brochure del Colegio Militar José María Córdoba. Un saludo muy especial a todos los que nos ven también, que a veces muchos de ellos están también por todo el mundo. Sí. Un saludo especial a todos los del Colegio Militar y qué bueno. Y cuando yo dije, no, es que usted sabe que cuál es mi decisión, Colegio Militar. Ya estuve 6 años donde también aprendí, y me acuerdo que un profesor me decía, usted va a ser psicólogo. Y yo, ¿en serio? Y usted tiene cara de psicólogo, usted muy bueno para analizar, mire cómo le ayuda a los compañeros. De hecho, desde ahí empecé con mi formación enseñando, porque cuando uno está en el colegio tiene grados, entonces llegué al grado de brigadier, en el grado de brigadier nos daban 40 muchachos jóvenes, en ese tiempo eran 12, 13 años, para instruirlos en la parte militar, porque entonces tenemos la formación militar de 3 años, pero al tercer año de estar en la parte militar tenemos el grado de brigadier, que eso Oye, pues nos ayuda también. Toda la formación que nosotros tuvimos ya replicarla como con otros de grado noveno, por ejemplo. Entonces desde ahí yo empecé como a mirar la parte militar diferente, no esa parte militar que a veces es frustrante, que bueno, que el maltrato, no, la parte militar se puede hacer de una parte más bonita, de la parte de la disciplina, de cómo empoderar a estos jóvenes para que puedan salir adelante cuando salgan del colegio, que de hecho muchos de esos compañeros que yo formé en la parte militar todavía me agradecen, porque han habido muchas oportunidades desde la parte militar, que pueden haber maltratos, pero también la vida militar hay que gozársela, y hay que tenemos que gozarnos de esa parte militar y aprovecharnos. Por ejemplo, yo cómo me aprovechaba, pues uno con un uniforme, si vamos a hablar desde la parte de conquistar las damiselas, como decimos, eso le ayuda a uno como para conquistar también con ese uniforme. Entonces yo le decía, aproveche eso. eso. Eso es muy importante, el porte que uno tiene en esa época, el ejercicio pues que uno hace todo el tiempo, los amigos, yo me acuerdo que nos vivíamos en los 15 como decanes y eso era pues lo máximo en esa época, no sé si ahora se celebrarán los 15, aquí pues se celebran los 16, pero no sé si todavía en Latinoamérica se celebrará
los 15, que ojalá se sigan celebrando porque uno pasaba muy bueno en esas fiestas. Sí, lindas fiestas, ¿no? Justo comentas eso, ¿no? Es tal vez una de las instituciones donde la disciplina está al orden del día, ¿no? Y desarrollas mucho ese carácter, ¿no? De la disciplina, de la constancia y pues bueno, ya no puedo imaginar ni siquiera la cantidad de experiencias y pues de formaciones que tuviste durante esta época de la milicia. Y después de ahí, ¿qué sigue? Después de ahí empiezas ya a pensar en sí entrar a psicología. ¿Cómo fue el decir, hasta aquí llego con la milicia y me dedico a otras cosas? Pues toda la parte militar desde el colegio yo me la aproveché mucho. Estoy hasta en ese tiempo se llamaban las bandas de guerra, que ya empezaron a llamarse bandas marciales y ahora bandas musicales. Pero en esa época, eso más o menos fue en el 94, salí en el 94 del colegio. No van a hacer el cálculo de la edad porque no, ahí sí no. Salí muy joven, de 16 años. Wow. Pero en esa época, pues le decían la banda de guerra, yo me lo aproveché al máximo, aproveché todo lo que podíamos vivir. Hasta tenemos un grupo de WhatsApp del colegio del 94. Wow. En esa época, pues yo quería hacer la carrera militar, pero por varias circunstancias, pues como de la vida, en esa época, pues fallece mi papá y varias circunstancias, pues pasaron. Y no, pues la idea era como seguir estudiando en otra carrera porque la vida militar es para uno dedicarse 24/7. Eso es todo el tiempo, por eso es que la gente no entiende cuando ellos, por ejemplo, 20 años de servicio y ya son pensionados, pero es que esos 20 años de servicio se convierten en 50, porque todo el tiempo es en esas. Entonces, por eso van a entender la parte militar. Yo quiero muchos militares de todo el mundo. Aquí en Canadá yo también apoyo mucho la parte militar. Los canadienses cuando hacen todas esas carreras, yo apoyo y yo vivo pues con eso, vibro con la parte militar porque me gusta. Veo los militares y comparto experiencias porque uno también tuvo experiencias desde el colegio que no es algo diferente. Pero desde allá empecé como con eso. Yo dije, no, pues no vamos a la parte militar, pero entonces vámonos como por el lado de la psicología, lo que me decía el profesor en esa época. Y sí, yo pues sí veo que sí me interesa la parte de psicología, pero antes de eso más bien pensé, estudié una tecnología, pero en esa tecnología surgía también como lo que se llama un llamado, lo que llamamos llamado vocacional, y desde allá empezó como ese cuento que empecé con grupos juveniles, con los grupos juveniles, mirar cómo se funcionaban, cómo miraba, y toda mi vida fue eso. Fue fútbol, fue la parte militar, fue la parte de cuando salí del colegio militar, sí, seguí pues como estudiando, pero también había como, en esos grupos juveniles había como un llamado desde la iglesia católica, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo hay que llamado? ¿Qué es eso? Seminarista, no, pues eso allá pues organizadito, bien bonito, no. Hasta que me escogieron, para mí fue sorpresa porque se presentaron casi en esa época, creo que se presentaron 120 aspirantes al seminario y de esos pasamos 50 personas. Que de hecho, de esos 50, ahorita sacerdotes son 15. También, vaya, si platicamos del tema militar, que es una disciplina, que es mucha constancia, el ramo del seminario, pues también, ¿verdad? Tengo la fortuna de tener 2 o 3 conocidos donde estuvieron en un seminario y pues también es una formación increíble, ¿no? Sí, uno aprende mucho de las comunidades. Desde edad también fue algo muy importante y creo, y desde mi papá también, porque mi padre también fue seminarista en esa época y mi mamá también iba a ser monja y se conocieron pues en un encuentro por allá. Entonces, pues, ahí quedaron pues como flechados. Pero entonces uno también aprende como esa parte de la proyección social, de esa parte de importarle a uno el otro. Y en el seminario creo que también afiancé como eso, como importarme el otro y lo que nosotros llamamos desde psicología la empatía, ponerme en el lugar del otro, conocer la historia del otro primero, porque muchas veces yo creo que yo he sido como ese cúmulo de muchas experiencias y eso me ha formado, y no he sido yo, eso me ha formado mucha gente de diferentes edades, de diferentes postulaciones, de diferentes pensamientos.
porque siempre he pasado por diferentes pensamientos de todo tipo, desde la religión hasta la psicología, desde la psicología de la liberación, de todas estas cosas. He tenido como esa formación, en grupos también, en esa época creo que todavía están la renovación carismática, que ha sido criticada, bueno, muchas cosas que son importantes que uno aprende. Entonces, creo que eso ha sido una formación grandísima, desde la parte militar, desde la religión, pero no desde un dogma, porque la religión es grandísima y cada religión tiene su dogma y uno escoge si se queda ahí. Sí, es correcto. Fíjate que justo tocaste ese tema que estaba pensando en lo que estabas platicándonos tu vida, el sentido donde tienes unas dos muy grandes bases, ¿no? La base militar y la base de seminario. Y, y permíteme ir un poquito más adelante y concluir esto, pero la manera en la que lo veo ahorita es que, pues, esto te forjó y te formó para no solamente el tema disciplinario al aprender, sino son dos grandes instituciones que se enfocan mucho en el apoyo a los demás, en estar brindando ayuda a los demás, ¿no? Y pues a partir de aquí, pues quiero hacerte mi siguiente pregunta. Ya nos contaste la parte militar de seminario y pues me supongo que ya sigue, que llega un punto en tu vida donde dices, quiero ser psicólogo, quiero aprender pues a seguir apoyando a las comunidades, ¿no? Sí, entonces fue como toda esa formación, lo que decía desde muy pequeño y en el colegio el profesor me lo afianzó que yo iba a ser psicólogo y vea como que sí, como que dio, como en esa casa y dije, no, ¿qué universidad? Entonces entré en una universidad católica también, en la Universidad Católica Luis Amigo. Un saludo muy especial a todos los que nos vean, que ellos también están en todo el mundo. Entonces desde la Universidad Católica Luis Amigo, pues aprendí también como ese servicio también a los demás, es enfocado también en la parte social, que me gustó mucho por ese enfoque. En Colombia hay diferentes universidades también, pero yo quería como ese enfoque también social y aprenderlo desde ahí y también lo que yo había vivido, lo había desde la casa. Yo me acuerdo que mi padre era uno de los, mi madre también, de que si veía a alguien en necesidad les ayudaba con mercado, lo que nosotros llamamos alimentos, con ropa y siempre hacíamos eso como a veces cada año íbamos a ciertos lugares rurales donde vamos a llevar mercado, vamos a llevar ropa, vamos a llevar ciertas cosas y cada que yo voy a Colombia hago lo mismo. Trato de ayudarle como a las personas menos necesitadas porque son de escasos recursos. A mí a veces esa palabra pobre que eso la utilizan hasta las organizaciones de la salud no la deberían de utilizar. Es que pobre es una cosa grande, es una carga grande, negativa, ¿no? Tiene escasos recursos. Yo creo que la gente es de oportunidades. Y yo creo que yo viví las oportunidades, supe aprovechar mis oportunidades desde la academia, desde la universidad. Y cuando entré pues a psicología, yo me gocé todo el tiempo. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. No era solamente estudiar, sino que trabajaba todo 8 horas en una oficina, en un banco en Colombia. Y iba y estudiaba por la noche, por la mañana, por la noche, los sábados, todo el día. Entonces, para mí fue un sacrificio al mismo tiempo, pero también fue gratificante porque trabajar y estudiar para muchas personas es complicado. Para mí, yo lo aproveché al máximo y ese era el sacrificio que yo quería hacer. Y por eso es que yo digo que la vida mía ha sido marcada de sueños y de educación y con un sacrificio pero importante. Y usted ve personas ahora que dicen, no, es que yo no puedo estudiar y trabajar. No, sí se puede hacer y yo creo que eso es lo que debemos de hacer todos y aprovechar las oportunidades que se le da a la vida frente a eso. Entonces la psicología estuvo como en mis venas siempre y siempre yo defiendo a capa de espada a los psicólogos y les digo, psicólogos, aprovechen esa cabeza que ustedes tienen, ese cerebro, pero también vivan por ustedes, sepan vivir esas emociones, porque cuando hablamos de los psicólogos le dicen, ay, pero es que usted es psicólogo y se enoja. Pues claro, yo me tengo que enojar. Ah, es que usted debe manejar esa. No, no, es que yo soy ser humano y debo enojarme. Que tengo unas estrategias para resolver la rabia, ya eso es otro cuento. Exacto. Pero yo también puedo enojarme, yo también puedo llorar, yo también me puede dar risa todo el tiempo, claro, pero si usted tiene ciertas estrategias y con esas emociones básicas usted puede jugarlas. Y claro, yo me he enojado, yo también he cometido errores todos los que usted quiera,
A veces aquí, por ejemplo, aquí formé empresa también en Canadá y listo, y aprendí. Ya no sé, tiene la empresa, pero aprendí de eso. Y cuando yo puedo estar en la academia, le puedo enseñar a mis alumnos, cuando ya sea docente, cuando termine mi doctorado, les puedo enseñar, vea, formé empresa, hay que hacer esto, hagan esto, porque en la academia eso sí no lo enseñan aún. ¿Cómo formar empresa? ¿Cuándo? Ojalá. Eso sería una materia genial para la universidad. Sí, 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 totalmente correcto. Hablando de la universidad, me voy a remontar cuando estabas terminando la universidad. Terminas la universidad y ¿qué sigue a partir de ahí? ¿Sigue decir, quiero ir a Canadá? ¿Trabajo un tiempo en... ¿La hiciste en la universidad en Medellín? Sí, en Medellín hice el pregrado, lo que nosotros llamamos pregrado, y también un posgrado, que ahí fue el pregrado de farmacodependencia. Pero Ok. para uno darle, para veces la farmacodependencia no lo entiende bien, entonces más bien decimos posgrado en adicciones, para que se Ok. pueda como entender un poco frente a eso. Entonces hice posgrado en farmacodependencia y cuando estaba, por ejemplo, en la carrera, me acuerdo que un profesor una vez me dijo, Rovier, ¿de usted la clase? Y yo, oh, ¿cómo así? En el pregrado. Sí, de usted la clase hoy. Entonces, desde ahí como que empezó como a gustarme ese cuento más, como a apasionarme más por la docencia, y di una clase una vez al profesor. Un saludo especial ahí al profesor Fabián también, que se me dio esa oportunidad la otra vez. Yo, bueno, dimos la clase. Y también cuando estuve en el posgrado, pues en adicción me dieron también la oportunidad de dar una materia de teoría de grupos, que es una de mis pasiones también, manejar grupos. Y de ahí empecé como ese cuento también de apasionarme por eso, porque yo creo que la docencia es eso, debe ser la pasión del docente, porque hay docentes que no se apasionan por la enseñar y enseñar a aprender, porque yo tengo que dejar esa huella en mis alumnos que aprendan. Bueno, Pero muchas veces algunos docentes se equivocan de que ellos solamente tienen el saber y eso no es así. Uno tiene que construir con los alumnos. Eso sí lo he aprendido durante todo el tiempo de mi vida, no solamente en la academia, sino desde el colegio y desde muy pequeño. Hay que construir con los demás. Entonces eso es lo que siempre he querido y lo he practicado acá. Entonces, cuando estaba en la universidad, pues me acuerdo en esa época apliqué y bueno, y quedamos como en esa espera porque Canadá, un proceso para Canadá es de tiempo, de paciencia y de estar ahí y esperar. Entonces uno se relaja y hay personas que el proceso, por ejemplo, hay diferentes modalidades para venir a Canadá, que yo se lo he explicado, pero una de las modalidades es Skill Worker, que son profesionales calificados. En esa época pues necesitaban psicólogos y el proceso demoró casi 3 años. A los 3 años llamaron y le dicen a uno, haga los exámenes, tiene tantos días para que venga, va a venir con residencia y bueno, y todo ese papeleo que uno viene. Porque aquí también hay personas por otras modalidades, pero en el caso mío, pues trabajadores calificados, porque en esa época necesitaban psicólogos, entonces aproveché, me hice pues los exámenes, vine, estoy bacán en ese proceso. Al principio no, yo me acuerdo que yo le digo a las personas, para contarles historias de Canadá al principio, todas las que usted quiera. Aquí, por ejemplo, lo que es centros comunitarios, vayan a los centros comunitarios que ya le van a ayudar. En los centros comunitarios, me acuerdo que en esa época nos ayuda en todo, en toda la parte de muebles, toda la parte de la cocina, todo nos lo dieron en un centro comunitario. wow. ¿En qué año llegaste? Eso fue en el 2013. 2013. Ok. Oye, Entonces, en esa época, yo me acuerdo que veníamos, eh, yo estaba ubicado en la universidad cuando tomé la decisión, no hay que ir a Canadá porque lo que yo quería seguir era estudiando. En esa época yo quiero seguir estudiando en Canadá, aprovechar como todos esos recursos que hay allá y la educación que hay acá en Canadá. wow, qué interesante. Hasta este momento de tu vida, Rubiel, nos has enseñado y nos has compartido que eres una persona que se fija esos sueños. Empezaste platicando y describiéndote como un soñador. Y no solamente un soñador, sino un soñador que va por los sueños. Porque una cosa es simplemente soñar y una cosa es estar nada más en la película, decías tú al inicio, pero pues otra cosa es armarte de valor y buscar las herramientas y buscar cada proceso y cada punto que te lleve a lograr ese sueño, ¿no? Ahorita en estos pocos minutos nos has descrito
muy rápido años y años de, pues de lucha, de sacrificio, de estar ahí al pendiente siempre en tus clases, en tu trabajo, en un sueño de irte a Canadá, pero pues no hacer, no tomar un avión y venirte al país y a ver cómo le hago, ¿no? Sino con la manera legal, la manera correcta de hacerlo, la manera que tú sabías que en un futuro pues te iba a traer los mejores dividendos, ¿no? El estar aquí como un residente que, pues, que el mismo país te invitara por tu nivel de estudio, por tu nivel académico, por lo que has hecho, pues vaya, pues esa es una enseñanza bastante enriquecedora que nos deja hoy tu vida. Y es de preparación, porque hay personas que les toca, pues, por diferentes razones, pues, salir de sus países y venir y no conocen mucho la cultura. Creo que en esos 3 años nos preparamos, nos vinimos, bueno, hay que mirar esto, la cultura, qué hay que hacer. Por eso lo que yo les decía, que llegamos directo al centro comunitario. Entonces, en el centro comunitario, nosotros ya sabíamos mucha información que a veces en el centro comunitario yo decía, pero, bueno, eso ya lo sé. Ya sé que tengo que ir a buscarlo de la salud, yo sé que tengo que registrarme, que a los 3 meses ya le dan a uno la tarjeta de la salud, que bueno, todo este proceso. Y ahí fue cuando empecé como a conocer mucha gente desde Latinoamérica y, y ya tenía un conocimiento grande y que ya sabía a qué venía, porque eso es lo que llegó la gente, sueña, pero también ponga, aterrícelo, cópielo, investiguelo, porque si yo me quedo solamente en soñar, no, eso no va a funcionar, sino que investiguelo, cópielo, dibújelo si quiere, miren bien lo que pasa en el país, por ejemplo, para donde se vaya, porque es un cambio diferente Colombia a Canadá. Colombia, Canadá, entonces en Canadá, listo. ¿Cuál es la diferencia de Colombia a Canadá? Que de pronto uno puede estar un poco más tranquilo en la calle, en Colombia también, pero uno tiene que estar a veces con 5 ojos encima para poder salir, listo, pero eso son diferentes culturas. Pero cuando uno se atreve como a estar en otro país, en otra cultura, otro idioma, porque es otro idioma, yo supuestamente llegué a decir, yo sabía inglés cuando llegué acá, no entendía nada. Nada. Entonces le toca a uno como estudiar otra vez, me tocó volver a estudiarlo en George Brown College, que eso fue excelente, aprovechar el estudio allá, ya cuando hice mi posgrado en trabajo social, aproveché al máximo. Mi primer trabajo fue en un centro comunitario, que es el que quiero mucho, que sí lo puedo nombrar, North York Community House. Allá empecé a trabajar con grupos, eso es lo que yo le decía, que es una de mis pasiones, y conocí mucha gente de todo el mundo, de muchas culturas. A veces uno aprendía palabras, por ejemplo, palabras como, por ejemplo, a mí me fascina mucho la torta, y la torta, eso tiene un significado en otros países. Ay, pero a mí me fascina la torta por ejemplo, en México es pan, Hispano pastel, ajá. pan o pastel, pero en Colombia Ajá. es torta. Entonces torta a veces significa otra cosa, que el órgano de la mujer, que yo no sé qué, tantas que yo, ay, pero a mí me fascina la torta, así sea en lo que usted me diga. No es Entonces, general, ama la torta. entonces son muchas palabras que uno va aprendiendo, como también en los grupos, entonces uno se va relacionando y va conociendo. Y de ahí empecé como a darme a conocer en la comunidad hispana, con diferentes grupos, diferentes centros comunitarios. Entonces, y lo bueno es que en cada grupo la gente se llevaba una enseñanza. Yo era un facilitador del grupo, pero siempre había enseñanza de muchas personas que se desahogaban, contaban sus experiencias en el grupo, decían el tema que hablaba, y gente que decía, qué bueno, me están escuchando. Y a veces el grupo era de 2 horas, máximo 2 horas, y la gente salía de los grupos fascinados, con una experiencia diferente, con un tema diferente para aprovecharlo aquí en la vida, porque mucha gente aquí sufre de muchas circunstancias, de soledad, de depresión también, de mucha tristeza, muchas cosas que pueden pasar. Pero cuando iban a este grupo, ellos me decían, ellos se sentían ellos, porque aquí hay personas que les toca a veces duro y a veces tienen 3 y 4 trabajos al mismo tiempo. Sí, sí, es correcto. Rubén, ¿qué tanto cambió o explotó tu mente cuando llegas de tu país natal a Canadá y notaste esas diferencias? ¿Qué tanto fue el decir,
aquí conviven más de 200 culturas diferentes en una misma ciudad, con todo tipo de creencias, de religiones, de tradiciones. Me supongo que hasta tus mismos métodos que habías aprendido en tu natal Colombia, pues de repente es explorar mucho más, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en decir, hay patrones diferentes de conducta ya de un país a otro, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, yo creo que siempre yo me he movido como en esa de la cultura. De pronto lo que yo siempre peleaba mucho a veces en Colombia, o pelear en cierto sentido positivo, era por ejemplo lo de, yo me acuerdo que en un grupo o hasta en una clase, si la clase era a las 8 empezaba. Yo no esperaba, ay, que hay que esperar 15 minutos, que para que sí, porque de pronto, no, pero es que por eso necesita a las 8, a las 8 se empieza, no, ni 20 minutos antes, ni tampoco 20 minutos después. Empezamos a las 8. Yo creo que eso aquí fue algo también importante que uno, y yo eso me gustaba, ve, a mí siempre me gusta como la puntualidad, como estar muy claro en las cosas, como ser muy puntual también lo que voy a decir. Entonces, eso como que lo aprendí como bastante también como de la cultura canadiense, y que a veces en Latinoamérica, pero ¿cómo así? Pues usted es de Latinoamérica, usted tiene que esperar 20 minutos. Yo, no, sí, sí, a Y las ya 8, deja, a las es 8. correcto, y ya deja tu 20 minutos. Aquí es literalmente a la hora, ni un minuto antes ni un minuto después, ¿no? Ah, aquí Me ha a las tocado 8. muchas reuniones en diferentes lugares donde están viendo la hora literalmente y hasta que el amanecillas de esa hora, ahí se arranca, ¿no? Es, es impresionante ese tipo de... Entonces, otra de las partes muy importantes es como, por ejemplo, que por eso yo creo que también yo soy orgulloso de los dos países, Canadá y Colombia. Yo Colombia lo quiero mucho, donde nací, pero también ahorita también soy canadiense. Y como canadiense uno también como que sabe esa parte que se ha olvidado del agradecer, de ser agradecido. Mire que aquí por todo es thank you o cualquier cosa, I'm sorry, lo siento. Y esas dos palabras, sea en inglés o en español, hay que sentirlas al máximo del ser eso de agradecido. Yo acuerdo lo que yo decía de los centros comunitarios. De los centros comunitarios, cuando me ayudaron con tantas cosas que en esa época, pues que la cocina, que los muebles, ahora yo también hago lo mismo. Ayudar a las personas newcomers con ciertas cosas que de pronto no tiene y puede darles, porque ese es el agradecimiento que uno debe de hacerlo y tiene que ser agradecido todo el tiempo. Yo digo a las personas, mientras usted más agradecido sea en la vida, mejor le va a ir. Sí, es correcto. Así tenga poquito o mucho, pero sea agradecido con las personas que le han tendido la mano, hasta agradecido con las personas que también han sido como indiferente con usted. Que yo me acuerdo, aquí también he tenido experiencias, y digo, listo, pero de esa experiencia aprendo. Que a veces que le toca a uno con latinoamericanos, pero listo, chévere, de esas aprendidas hay que aprenderlas y sacarlo como lo bueno de ahí, porque a veces lo marcan a uno esa circunstancia. Entonces, yo creo que eso fue la de la cultura canadiense y la colombiana, es como comprobar. Por ejemplo, algo que me impactó mucho, todas las religiones, que es lo que decíamos acá. Aquí están todas las religiones. Yo en mi vida nunca había visto celebrar una Eucaristía a una mujer. Yo siempre había visto un hombre. Aquí vi una mujer y me parece espectacular. Wow. Esa es una señora ya de edad, una viejita, pero qué señora para celebrar una Eucaristía. Usted cuenta eso en Latinoamérica, eso es un sacrilegio. Aquí yo vi celebrar a una señora y Wow. hasta me acerqué al altar como que, uy, estoy soñando, ¿qué? No era una señora. ¿Y para qué? Y celebró la Eucaristía, excelente. Yo digo esto en la religión a otros sacerdotes, ¿qué es eso? No, pero yo la vi acá celebrar y lo hizo muy bien. Es correcto. Es por definición Canadá un país de diversidad, ¿no? Donde se da esa apertura y esa libertad de, pues vaya, a esos niveles, ¿no? Como dices tú, de repente a lo mejor en nuestros países no es algo impensable, ¿no? Que una mujer realice una Eucaristía y pues aquí es algo normal y natural. Rubén, el tema del idioma, ¿qué, qué tan diferente es el estar en consulta, en una charla, ya a nivel profesional, nivel psicológico, hablarlo en tu español natal o estar con alguien en inglés? ¿Cómo sientes esas diferencias?
Pues la diferencia en clínica y tanto grupal, porque también he hecho grupos en inglés, la diferencia es grandísima. Uno se corta con palabras en el inglés, como que es muy medido para los grupos, las palabras son las que son y ya. En cambio, en español uno busca muchas palabras, tiene dichos, tantas cosas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí hay colegas que a veces me han remitido pacientes de habla, que llegan ellos de habla hispana porque no les entienden. Y como uno a veces habla con las manos, o los italianos también hablamos con las manos, entonces tenemos ciertos dichos, ciertas palabras que yo no entiendo esas palabras que me está diciendo, entiéndalo usted. Pero es por eso, porque el idioma español es tan rico en palabras y por eso es que tenemos varios premios Nobel de Latinoamérica, porque el español es rico, en cambio el inglés mal limitado en las palabras. Usted en inglés, usted funciona y habla, y lo bueno de acá es que usted puede hablar con acento de Latinoamérica y le entiende. Sí, 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 es Y correcto. no lo van a discriminar como por eso. Tendemos más las personas de habla hispana en adornar nuestro Sí. idioma, ¿no? O nuestro mensaje no tiende a ser tan directo, sino con muchas, como decías tú, muchas más palabras, ¿no? Para simplemente redactar un mensaje, pues en español, en inglés, perdón, pues vas directo al, al grano, ¿no? Como decimos. Y que eso me ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo que al principio cuando escribía ciertas cosas para hacer remitir paciente, me decían, no, vaya lo que es, diga que necesita esto y ya, no se ponga a decir, sí, es que voy al cielo y vuelvo y bajo y vuelvo y subo, no, necesita, bueno, ok, necesito esto. Entonces va como aprendiendo como eso y eso es bueno, de la cultura canadiense y por eso es que yo digo, quiero mucho Canadá, aprendí mucho todo lo que usted quiera. Cuando nos hablaban de los aborígenes, tuve varias oportunidades de hablar con aborígenes y esa sabiduría de ellos es espectacular. La experiencia que ellos contaban, lastimosamente, pues todo lo que ha pasado ahorita con estas escuelas residenciales, pero sentarse uno con esas personas, llenarse de una espiritualidad grandísima. Yo me acuerdo la primera vez que me senté con uno de ellos y con una docente también en Georgetown, yo decía, qué cosa tan espectacular, yo no lo había vivido, como las experiencias que le cuentan a uno, le cuentan la experiencia de los tatuajes, porque a veces hay personas que discriminan a las personas por los tatuajes, pero esta persona me contó cuál es el significado de ese tatuaje, que a veces hay personas que discriminan, ay, ese tiene tatuajes, ese es consumidor, pero no, cuando ya le explican a uno, veas que este tatuaje es por esto y por aquello, y cuál es el significado que lleva, uy, uno queda impactado. Y cuando le cuentan las experiencias de las escuelas residenciales, pues, con mayor razón. La piel se te hace chinita, me supongo, ¿no? El amor a la naturaleza, ¿no? Es impresionante. No solamente los aborígenes o las personas indígenas de Canadá, sino pues en todas partes del mundo, ¿no? Siento que es algo que deberíamos de ya tomarnos muy en serio las sociedades, las grandes urbes en voltear a ver a estas personas, estas comunidades donde ellas son las que aman la naturaleza. Nosotros de repente nos inmersamos en materialismo, en quiero un auto, quiero una casa, lo que fuera, ¿no? Y realmente cuando tienes esa experiencia de platicar con una persona indígena, vuelvo a lo mismo, sea del país donde sea, te transmite esa paz, ¿no? Esa paz y esa libertad también, esa libertad de decir, amo la naturaleza, es lo único que tengo, lo que soy, estoy en contacto con ella y respiro vivo y listo, ¿no? Así es que yo creo que de hecho debemos aprender y ojalá los valoremos más en Latinoamérica, que a veces son tan maltratados. Tenemos que aprender de ellos. Ellos son la sabiduría. Por ejemplo, si vamos a hablar de Latinoamérica, por ejemplo, lo que son los chamanes, ellos tienen mucha experiencia, mucha sabiduría desde la parte de los medicamentos, tantas cosas que ellos pueden enseñarnos y a veces los maltratamos de muchas razones y tenemos que empezar a valorar eso desde nosotros y valorar esa cultura, esa sabiduría que ellos tienen. Y si nosotros llegamos a eso, a los jóvenes, yo creo que esa es la invitación para los jóvenes los que nos estén escuchando, de valorar más también hasta sus propios abuelos, que ellos también son sabiduría. Hay que escuchar esas historias que ellos tienen. Me he sentado cuando estuve en los grupos de seniors acá, porque aquí hay diferentes grupos de seniors y estuve con ellos, dándoles también diferentes charlas
A veces yo ni con solo les hacía una pregunta, ellos ya empezaban a contar sus historias y yo me fascinaba con esas historias que ellos contaban de diferentes países, de Chile, de Argentina, de México, de Brasil, porque no había otros, Ecuador, Perú, todas esas historias. Es una sabiduría andante y que tenemos que aprovecharlo. Y eso es lo que yo le digo desde la academia, yo le diría a mis estudiantes lo mismo: aprovechen a las personas adultas mayores o lo que nosotros llamamos seniors, a escuchar esas historias antes de que se vayan, porque hay historias vivientes y no se pueden ir de este mundo sin contarlas. Es correcto. Yo aquí te voy a confesar que tengo la fortuna y la dicha de contar con mis abuelos paternos, abuelo y abuela. Un saludo, los amo. Y sí, recuerdo todos esas experiencias, vaya, te trasladan el que un abuelo te cuente a viva voz, ¿no? Porque pues sí lo puedes ver en películas, lo puedes leer y demás, pero quien estuvo ahí, ¿no? Lo decía en una entrevista pasada, mi abuelo trabajó mucho tiempo en los cines, ¿no? Entonces le tocó la época de oro mexicana y pues olvídate, ¿no? O sea, pues sabe mucho. Lo mismo mi abuela trabajó en las radiofusoras y pues también las radiofusoras en su momento pues también fueron, pues eran las redes sociales, ¿no? De aquellos entonces pues vaya, es llenarte de esa historia, de esa cultura, de esa identidad, de saber de dónde vienes y en esa medida en la que sepas de dónde vienes, tú mismo te defines hacia dónde vas, ¿no? Porque pongamos una película, a mí me gusta hablar de películas y de música. Porque Coco es una película tan espectacular, impacta en todo el mundo, por lo mismo, por la abuelita y por toda esa cultura que se maneja ahí y esas creencias que hay. Eso es lo que tenemos que rescatar. Eso es lo que yo digo en consulta, lo digo en los grupos, lo digo en mis charlas a nivel nacional e internacional. Tenemos que rescatar eso de la gente, que eso es lo que podemos hablar de resignificar la vida un poco frente a eso, de resignificar nosotros y que esta pandemia no es que diga que, ay, que tengo que leerme un libro de la pandemia. No, usted tiene que aprender algo de lo que está sucediendo en este momento. Es correcto. Tocaste una palabra que detrás de cámaras y en las llamadas telefónicas que hemos tenido me impactó mucho, la palabra resignificar y a partir de aquí quiero hacerle un poquito el cambio de tema porque esta palabra es muy fuerte, muy fuerte. Y al inicio de la charla comentábamos que pues, íbamos a tocar tres temas fuertes, ¿no? Que es el tema de las adicciones, el tema del suicidio, el tema de la pandemia. Y me gustaría ir entrando a esos temas, ¿no? Tienes un posgrado en el tema de las adicciones, la farmacodependencia que comentabas. ¿Nos puedes comentar algo respecto? ¿Cómo, vaya, pues, lo fuerte que es, cómo se vive, ¿no? Si podemos hablar un poco sobre adicciones, siempre lo he definido como con esto. Las adicciones es un mundo grandísimo. No podemos decir que es uno solo, es un mundo con muchas capas y con muchos conocimientos, muchas creencias a su alrededor, que debemos de saberlas identificar y saberlas creer, porque las adicciones ni son buenas ni son malas, desde el punto de vista que usted lo vaya a ver. Y yo siempre lo he dicho en mis charlas, con los alumnos, con todas las personas. No satanicemos la droga, ninguno de ellos, ni la marihuana, ni la cocaína, ni el alcohol, ni el cigarrillo. Que hay algunas legales, sí, que hay otras ilegales también. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la marihuana es en algunos países es medicinal, algunos países ya está legalizada, tanto medicinal como recreativa. Canadá es uno de ellos, Holanda, Uruguay, Estados Unidos en algunos estados. Ojalá Latinoamérica pensara una política nacional de drogas frente a eso, porque es con política, eso no es que vamos a legalizarla y ya despenalizarla, no, es con política nacional de drogas donde podemos legalizarla y despenalizarla. Y si los gobiernos en Latinoamérica fueran inteligentes, lo harían, porque mire lo que pasó con Canadá. Canadá la legalizó, se les penalizó y le entraron más recursos que con otro producto.
Sencillo. Con eso ya les dejo ahí en el tinte a todos los gobiernos de Latinoamérica. Listo, entonces desde ese lado. Entonces, no satanicemos las drogas tampoco, porque por ejemplo lo que pasa con la marihuana, yo me acuerdo que en muchos países latinoamericanos satanizamos la marihuana. Entonces decimos que el desechable, que el marihuanero y tantas otras cosas que nos pasan con nuestros familiares. Pero si vemos que la marihuana tiene unos componentes que nos pueden ayudar en ciertas enfermedades, en ciertas discapacidades, eso es otro punto de vista diferente. Por ejemplo, ¿cómo no vemos lo del licor? ¿Cómo no vemos lo del alcohol? Por ejemplo, lo del alcohol. Uno puede consumir alcohol, pero tiene que saber beber. Puede consumir alcohol, pero sepa beber. Pero mucha gente consume alcohol, entonces, por ejemplo, tequila y lo combinan con cerveza. Esas combinaciones son fatales. O en el caso de Latinoamérica, aguardiente con cerveza y ron. Dale, peor. Tengo que confesar, Rubiel, que cuando supe que habías aceptado esta invitación para estar aquí en Casa Latina, y cuando me enteré de todo lo que haces, lo que estás especializado, dije, tengo que documentarme, tengo que ir preparado. Y he estado viendo algunos temas de algunos programas de televisión de debate sobre el tema de la legalización de las drogas, ¿no? Y tengo que confesar que lo encontré interesantísimo, interesantísimo el tema donde dicen, oye, causa más adicción el tabaco, causa más adicción el alcohol que la marihuana, ¿no? Como primer punto. Como otro punto, justo lo decías tú, el hecho de legalizar una droga, pues al gobierno y a la sociedad misma le conviene en el sentido de, pues, estar recaudando impuestos y esos impuestos se pueden canalizar para la educación sobre la salud, ¿verdad? Entonces, vaya, justo concuerdo mucho contigo en ese sentido vaya, pues es que no hay que satanizar el tema y mucho menos a estas alturas de la humanidad, ¿no? Donde entre la globalización, las redes sociales, pues todos estamos conectados, ¿no? Entonces no es un punto que se va a esconder o decir, ay, pues es que está bien o está mal, sino simplemente tienes la libertad de hacerlo, ya es de cada quien, ¿no? Pero en el sentido donde tú restringes a una persona, y corrígeme si me equivoco, es donde esa persona se siente más oprimida y quiere hacerlo, ¿no? Entonces, si en ese sentido tienes esa libertad, pues la persona, si le da la libertad a la persona y la educas y le dices los pros y los contras, ya es decisión de esa persona. Pero no porque estés oprimiendo a esa persona o le estés quitando el derecho de hacerlo, pues significa que lo vas a hacer. Al contrario, muchas veces va a buscar hacer lo que está prohibido, ¿no? Yo, por ejemplo, en consulta particular, que yo atiendo los viernes en la tarde y los sábados todo el día, yo que le digo a las personas cuando llegan con algún problema, y si ponemos entre comillas problemas con alguna sustancia, a mí no me importa la sustancia, a mí me importa la persona. Entonces, yo trato la persona, más no la sustancia es aparte. La sustancia, si yo voy a tratar la sustancia, pues no voy a hacer nada con la persona. Por lo que yo le digo a la gente, sepa beber, si usted consume otra sustancia, sepa lo que se está consumiendo, porque mucha gente, y lastimosamente muchos de nuestros jóvenes, no saben qué es lo que están consumiendo y cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo de la sustancia. Hay errores, por ejemplo, con la marihuana cuando la consumen, cuando es fumada, dicen de que solamente es para relajar, pero no saben los efectos que eso trae después. Entonces, hay que conocer lo que yo me estoy consumiendo. Es como cuando uno va al supermercado y mira ciertas comidas que cuánta cantidad de azúcar, que le sal. Es lo mismo con las sustancias. Tienen que saber qué es lo que se está consumiendo, eso de dónde viene. Por ejemplo, la cocaína de dónde viene, cómo es preparada, todo lo que le echan a la cocaína antes de que pase de la hoja de coca. Por ejemplo, la hoja de coca ha sido muy satanizada. Ay, la hoja de coca es de demonios. ¿Cómo así? Si la hoja de coca la utilizan los indígenas para poder, cuando hacen las caminatas, la mastican para poder aguantar todas las caminadas que ellos hacen. Y satanizamos la hoja de coca. No, no es la hoja de coca, es la preparación que eso tiene con la hoja de coca, toda esa preparación que eso lleva. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Y por eso a los indígenas les dan duro, que porque ellos tienen hojas de coca, pues claro, ellos la necesitan. Pues claro.
Y fíjate, aquí nos remontamos a un concepto fundamental que lo comentabas al principio de la entrevista, que es la educación, ¿no? Sí. Ese sentido de, lamentablemente para la gran mayoría de los gobiernos es más fácil el restringir que el educar, ¿no? Y pues justo ahorita nos comentas eso, vaya, vamos documentándonos, vamos leyendo, vamos sabiendo qué consumimos, ¿verdad? Porque pues en la medida que sabemos qué estamos metiendo a nuestro cuerpo, pues en esa medida, pues causa ese punto de reflexión para decir, ¿lo quiero o no lo quiero hacer? Pero ir donde los profesionales adecuados también, porque a ver, no todos los profesionales, hay algunos que pueden tener algunos conocimientos, hay otros que no. Por eso es que algunos de la de psicología nos especializamos en ciertas ramas y es donde debemos de ir. Porque ha pasado con algunas personas de que, entre comillas, pueden decir, yo sé de adicciones, pero en la realidad no tienen esas, como esa experiencia o esa especialización. Por eso es que cada uno se especializa diferente. Entonces, ir donde el profesional también adecuado, ir al profesional si tengo un problema de adicción, ir donde un especialista en adicciones, si tiene una depresión, una tristeza, ir donde un psicólogo que tenga también la experiencia en clínica y la experiencia toda en la psicología de la salud, porque es que no todo profesional, han habido profesionales que, por ejemplo, la rama de la organizacional se pasan a hacer clínica. Ellos no tuvieron la preparación, la tuvieron en el pregrado, sí, pero no tienen la experiencia para estar en clínica. Yo, por ejemplo, siempre le digo a todos los psicólogos, si usted va a hacer clínica, por ejemplo, en el caso mío, usted debe tener un terapeuta también. Usted no se las sabe todas. Usted como mínimo debe tener un terapeuta y ojalá hacer estudio de casos. Y muchos profesionales no lo están haciendo. Y por eso es que a mi consulta han llegado profesionales, pero yo también atiendo profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, porque están reventados y no saben qué hacer. No. Entonces, esa es una oportunidad para que la gente sepa en el nivel profesional, capacítese también, sepa, mire qué es lo que está sucediendo ahorita alrededor, pero también usted necesita también descargarse de todas esas cosas que usted escucha. Yo, por ejemplo, a veces un sábado puedo escuchar a 10 personas al mismo tiempo, una hora cada uno, pero en esa hora, ya después, entonces, ¿qué hago yo? Tengo que tener estrategias para poder que todas esas cosas que escuchen el día no me afecten mi salud mental. Tengo que tener estrategias también para poderlas afrontar. ¿Cómo puede ser una de ellas? Tener mi terapeuta para poder yo sacar todas esas cosas que también me quedan de todas las consultas que uno trabaja en el día. Pero no todos los profesionales lo están haciendo lastimosamente, muchos profesionales no lo hacen. Otros sí, porque ya saben y tienen la experiencia, pero entonces la invitación es que todos tengamos una buena salud mental con ciertas estrategias y que busquen un profesional adecuado, porque no todos los profesionales saben de clínica. Y lastimosamente aquí en Canadá, muchas de las personas más fácil se va por un life coach que por un verdadero psicólogo o lo que llamamos consejero psicoterapeuta acá, porque un life coach solamente hace un curso, por ejemplo, en George Brown de 3 meses y ya dice que sabe tratar la depresión, ya sabe que usted es lo mejor del mundo. No, señores, por favor, vayan donde un psicoterapeuta, por ejemplo, hablo de Canadá, un psicoterapeuta registrado por el colegio CRPO o por el trabajo social, que el colegio de trabajadores sociales que esté registrado y porque ahí hay buenos profesionales, pero que estén registrados, por favor, vayan donde ellos, porque hay personas que no están registrados, solamente son laicos, lo que yo digo, no estoy desmeritando los laicos, pero esas personas solamente hacen un curso de 3 meses y no tienen cómo ayudarle a una persona con una depresión. Entonces, por favor, van un profesional idóneo frente a eso. Y es bien importante ese tema que comentas porque está en riesgo la vida. Estamos hablando que, vaya, hemos estado platicando a lo largo de estos minutos que pues nuestro cerebro, nuestra mente es el órgano más fundamental, más importante que tenemos, ¿no? Y en la medida en la que lo cuidamos, en la medida en la que lo ponemos en las manos de profesionales, de gente preparada, gente que ha tomado años y años de entrenamientos, de cursos, de estrategias, de herramientas, pues en esa medida tu órgano y por consecuente tú mismo, tu propia salud mental y en general, pues va a estar encaminada por un buen camino, ¿verdad? Así, entonces, para que tengan mucho cuidado con eso, porque con la salud mental no se juega y tengan mucho cuidado, porque a veces ha pasado también, y a mí me pasó una vez,
Es que tal profesional me cobra, voy a hablar, me cobra $10. Bueno, señora, pues si él le cobra $10, váyase para el que le cobra $10, pero téngalo por seguro que la experiencia que la otra persona tiene no tiene la misma que yo tengo. Entonces, a veces jugamos hasta con eso. Es que porque este me cobra menos, mejor voy donde el que me cobra menos. Y a veces el que le cobra a uno menos, a veces uno paga los, como decimos, las dicen las abuelitas, pagamos los platos rotos y estamos jugando con nuestra salud mental. Es correcto. Aquí quiero tocar un punto, me atrevo a decir, o hasta donde me da mi entendimiento de lo más fuerte y lo más crítico, que es el tema del suicidio, y lo quiero ligar junto con esto, ¿no? Porque es un hecho que está latente, es un hecho que no importa la sociedad de que vayas, no importa la cultura, el país, la región, hay suicidios a lo largo y ancho pues, de nuestro planeta. Y lo quiero ligar justo con esta importancia, ¿no? Con la importancia del que el profesional esté a tiempo para poder resignificar. Aquí es donde quiero tomar esta palabra que la aprendí de ti, la vida, ¿no? ¿Qué hablar del suicidio en ese sentido, Rubén? El suicidio, pues hablar del suicidio yo creo que nos quedaríamos aquí hablando toda la tarde porque es un tema espectacular. Solamente les puedo decir que el suicidio es multideterminado. ¿Qué es eso de multideterminado? Que eso no es solamente para los psicólogos o los neuropsicólogos, no, eso es para todas las profesiones. Todos podemos ayudar, desde la sociología, desde el derecho, desde cualquier otra profesión, desde la filosofía. Se puede hacer prevención del suicidio porque eso es lo que necesitamos y apuntar a resignificar la vida. Las estadísticas dicen y no apuntan a algo muy bueno. Generalmente pues están suicidando más de los 19 a los 34 años, donde más se suicidan. Las estadísticas también nos hablan de que el día de que más se suicidan son los domingos, pues porque a veces los domingos un poco más relajado, entre comillas. El método que pues utilizan es lo que llamamos el ahorcamiento, también la asfixia, o por ejemplo hay países, personas que se suicidan donde hay metro, tirándose al metro. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar frente a eso. Hay muchas señales que podemos prevenir. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, cómo podemos prevenir el suicidio, es con un órgano. Ahí se utiliza otro órgano, es el órgano del oído. Con el oído, con solo usted escuchar a una persona, usted hace prevención del suicidio y puede salvar vidas. En mi caso, he salvado varias vidas en ese caso, tanto en consulta como aparte. Yo me acuerdo que yo también le conté una historia y la cuento en mis charlas. Una vez en el metro también pasó con una persona que iba en el metro, me contó toda su vida, toda su historia, todas sus cosas. Lo escuché, me pasé de estación, todas las cosas que pasaron, me pasé. Llegué a tarde donde tenía que llegar, pero esa persona me agradeció al final de que me dijo, ya me iba a tirar en este momento, en tal estación me iba a tirar al metro. Pero como lo escuché, esa persona quedó diferente y me dio un abrazo y me dijo, muchas gracias por escucharme. Entonces, mire que con solo yo escuchar, y además que me dio la cara de psicólogo, pero no necesita verle la cara a uno de psicólogo, cualquier persona lo puede hacer. Con solo escuchar a la persona, a su ser querido, de estar ahí, no discriminar, no decir, ve, es que la vida, no, escúchelo, a ver qué es lo que le está diciendo, por qué quiere tomar esa decisión. Y ojo, el que se quiere suicidar ni es cobarde ni es valiente, ninguna de esas, porque eso tiene una historia detrás que hay que escucharle, hay que saber por qué lo está haciendo. Son muchas de las razones por las que una persona quiere suicidarse, razones de todo tipo, podemos decir varias, pero yo creo que tenemos que apuntarles a eso, a escuchar más a nuestros seres queridos, a escucharnos también a nosotros mismos frente a eso, cómo estamos nosotros frente a esa, de escuchar frente a los demás, si en realidad ponemos los 5 sentidos o solamente ponemos un sentido y ya. Yo creo que cuando una persona va a donde nosotros, y yo lo hago en mi consulta, yo pongo mis 5 sentidos y pongo hasta el sexto, hasta el séptimo pongo, para que esa persona se sienta a gusto y pueda estarse reflejando en mí y empezar a buscar esas estrategias que podemos prevenir, porque lastimosamente en el mundo, en cada 4 segundos se suicida una persona. En este momento, ya en estos 4 segundos, imagine cuántas personas hay ya
que se han suicidado. Entonces, eso lo dicen las estadísticas y hay que tenerlo presente. Nosotros nos relajamos y decimos, ay, sí, se están suicidando, jajaja, pero cada 4 segundos se está suicidando una persona. Es para que tengamos eso presente, por favor. Resignifiquemos más la vida, apuntémosle a hacer prevención, hagamos políticas de prevención en todos los países, hagamos políticas de prevención. Yo, por ejemplo, les digo a las personas, si necesitan asesoría, lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí en Canadá, uno tiene que estarse certificando cada 3 años en la prevención del suicidio. También me di la tarea de hacer un diplomado en Colombia sobre prevención del suicidio, a ver cómo estaba en Latinoamérica, porque ya desde América del Norte, pues ya uno ya más o menos sabe, porque cada 3 años uno está en esa certificación y ya sabe más o menos cómo trabajar todo lo que se está sucediendo, pero es igual la preparación. En Latinoamérica se están suicidando desde todas las edades, que no es solamente de lo que las edades que le dicen las estadísticas, pero todas las edades están suicidando, y más ahorita con la pandemia, todavía no han sacado las estadísticas de 2021 y de 2020, están en esas, creo que las sacan ya en esta época, y téngalo por seguro que va a aumentar. Uf. Justo quiero aquí detenerme y agradecerte esta charla tan integral de conocimientos que nos aportas, que nos das, porque siento que nos estás dando como mensaje el decir, conéctense, no se pierdan unos a otros, escúchense unos a otros, ¿no? A lo largo de esta plática, esta charla, hemos estado escuchando justo eso, ¿no? Ese mensaje de decir, puede ser muy fácil el estar todo el día en el celular, todo el día, vaya, haciendo cualquier otra cosa y perdemos esa sensibilidad del hablarnos a la cara y el escucharnos, que como dices tú, es el órgano fundamental en este caso del suicidio como de las adicciones. Y pues qué fuerte y qué fundamental es esto, ¿no? El decir, somos seres humanos, sentimos, tenemos pasiones, tenemos emociones, aprendamos a escucharnos y aprendamos a valorarnos y a respetarnos lo que cada quien estamos pasando y sintiendo, ¿verdad? Yo creo que esa es la oportunidad de eso y lo que nos dio la pandemia y lo que estamos viendo de la pandemia, porque la pandemia no se ha acabado. Personas que dicen que se ha acabado, que ya estamos post-COVID, pero todavía no. La pandemia sigue y la pandemia no es que el virus va a seguir y va a estar con nosotros para siempre, pero también va a haber una pandemia que es de trastornos sociales y no de salud mental, porque estamos con ese término de salud mental lo estamos dando muy duro y no es salud mental. Vamos a tener una pandemia de trastornos mentales. La salud mental es donde debemos de apuntarle. Entonces tenemos que trabajar frente a eso, de la salud mental. Tenemos que trabajarle a esa parte, que es como importante. Entonces yo creo que la tarea de nosotros es grande, tenemos que aprovecharla al máximo, aprovechar todo lo que nosotros vivimos y tener esas redes de apoyo. Yo le hablaba ahorita de los grupos que yo tengo en WhatsApp. Yo a veces llamo a los amigos, les escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Entonces llamo al amigo en Colombia, llamo al amigo de acá, le digo, les escribo, ¿cómo vas? Esas son las redes de apoyo que uno tiene que hacer. Que hasta yo a veces digo, a mí me llaman, listo, y como para escucharlo, chévere, pero también escúchenme a mí. Entonces yo le digo, vea, tal cosa, esto, vea, ¿cómo vas? Entonces le escribo, ¿estás trabajando? Ah, listo, qué chévere, era un saludito, era para reírnos, jajaja. Ja, ja. Ya, entonces, como crear esas redes de apoyo, los que estamos fuera de nuestros países, crear también esas redes de apoyo y aprovechar estas redes sociales para eso, para que interactuemos, para que miremos. Por ejemplo, el programa que estás haciendo es, en este momento estás haciendo prevención de todo lo que estamos sucediendo ahorita, con estos programas, que la gente lo escuche, se sienta, que siente como con una copa de vino, no sé, una copa de té y escuchen lo que estamos hablando. Eso es súper importante y lo que estás haciendo por la comunidad hispana, ojalá esto llegue a muchos países porque en realidad eso es lo que necesitamos, volver a resignificar la vida, como lo dice, volver a resignificarnos desde muchos aspectos y desde nuestro ser. Yo me acuerdo que por ahí hay una persona que dice que el viaje es hacia adentro. Sí, el viaje es hacia adentro. Para que todo lo que tengamos o positivo, porque sí, nosotros tenemos defectos, yo también tengo defectos, yo me he equivocado, yo a veces sí, insultado no porque no me gusta insultar, pero a veces digo, listo, tal cosa y me enojo y alzo la voz, pero también tenemos que mirar esa de esa palabra amor, que es una de las emociones básicas, tenemos que volverla a vivir,
así sea por medio de una pantalla, porque es que a veces nos toca por medio de una pantalla. Listo, que nos toque ya más adelante abrazarnos como todo mundo y que abrazarnos. A veces eso me da esta risa cuando es que, ay, sí, qué bueno volver a abrazarnos. Vaya a preguntarle a esa persona a ver si ya abrazaba alguna vez. Nunca. Ándale. Y Correcto. volvernos a abrazarnos. ¿Para qué si usted no abraza? Y Si yo voy abrazar. si van y le dan un abrazo, ni le interesa ni sabe dar el abrazo. Entonces, tenga mucho Sí, cuidado con eso. Que anhelamos muchas cosas que ni hacemos, pero si las anhelamos, que en realidad las sintamos desde corazón. Siempre le digo, póngale corazón a eso, póngale gratitud, póngale la alegría frente a la situación, porque ojo, yo siempre le digo y lo digo a los pacientes, nosotros no tenemos problemas, tenemos situaciones a resolver. Cuando nosotros cambiamos ese chip de problemas, situaciones por resolver, nos vamos a ocupar del problema. exacto. Pero si todo el tiempo estamos diciendo, si tengo problemas, y ya, ay, Te usted va a abruma. seguir en eso, usted no va a salir de ahí. Cámbiale el chip, diga, tengo situaciones a resolver y ahí es donde me ocupo, no me preocupo. Es que por eso lo bueno del español, cuando uno dice preocupo, parta ese pre y dice ocúpese de su problema. Exacto. Busca la solución, no el problema, ¿no? No te inmerses más en el problema. Rubén, aquí es bien fundamental esta charla que tengo contigo porque a lo largo de las entrevistas, de alguna manera, platico el tema de Casa Latina y qué queremos hacer y demás, pero justo en este momento quiero comentarte a ti y quiero comentarle a todos los que nos escuchan que es correcto, que justo Casta Latina nace a partir de esa necesidad de decir, estamos en plena pandemia, Mm. uh, vaya, existe un punto en la humanidad, existe un punto en nuestra historia donde hay mucha incertidumbre, donde muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes, principalmente, obviamente, pues a todo margen de edades, ¿no? Pero nuestras generaciones más jóvenes, pues sienten esa vulnerabilidad de no saber del futuro, no saber, de alguna manera, yo lo expreso, Rubén, donde de alguna manera mi generación, personas más adultas, era pues estudia, esfuérzate, trabaja y pues vas a salir adelante, ¿no? Pero pues ahorita existe esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber si va a venir otra pandemia, si vamos a estar ola tras ola tras ola. El tema que nos comentas justo pues sí, la pandemia trajo el COVID, pero hay trastornos mentales que de alguna manera pues están descuidando y que si no apuntamos a un estado del bienestar de la salud, pues puede causar bastantes problemas en un futuro a mediano plazo, ¿no? Porque como corto, ya estamos básicamente en esto. Y para mí es muy fundamental ahorita el externar esto, que Casta Latina justamente ese es mi objetivo principal en decir, las personas que están aquí invitadas son personas muy especiales en ese sentido porque nos enseñan que sí se puede, nos enseñan que en primera que no son perfectas, me atrevo a decir que todos los invitados son imperfectos y buscando esa perfección desde la imperfección es que se puede llegar a algo, ¿no? Que siempre tú lo has comentado a lo largo de la entrevista, con amor, con charlas, con sueños, enfócate en buscar estrategias, en buscar herramientas, en buscar cómo conectarte con más personas. Vaya, es todo un tema que, como bien lo comentas tú, bien podemos pasar horas y horas platicando de esto. Sin embargo, estas entrevistas, estas cápsulas, buscan eso, buscan el decirte, oye, échale ganas, sí se puede salir adelante. La pandemia, si bien nos pegó, pero corrígeme si me equivoco, Rubén, pero la humanidad siempre ha estado en crisis. Siempre ha habido guerras, pandemias, de todo, ¿no? Entonces, somos una especie que sabe salir adelante y en la medida en la que busquemos salir adelante de la mejor manera posible mentalmente, como paso fundamental, en esa medida vamos a hacer una mejor sociedad y un mejor mundo. Es que yo creo que así tenemos que pensarlo y tenemos que, ahorita tocar dos palabras muy importantes, la incertidumbre, que eso es lo que yo le invitaría a los jóvenes. Vivan esa incertidumbre, vean. Muchas veces nosotros no sabíamos que esta pandemia iba a venir, eso nos cogió de sorpresa a todos, a los científicos, a Raimundo y todo el mundo.
Pues, vivan esa incertidumbre, qué bueno no vivir esa incertidumbre, y es vivirla con una palabra que es desde lo humanista, y muchos científicos lo han dicho, y desde la psicología humanista se ha dicho también, viva el presente, viva el aquí y el ahora, que también es en inglés, here and now. Usted tiene que vivir el aquí y el ahora. No se preocupe por el mañana, porque el mañana no lo sabemos, primero. Que aquí, yo me acuerdo que eso es lo que he visto aquí mucho en Canadá, aquí le lean uno el futuro, que las cartas, y le dije, si esa señora supiera el futuro, yo creo que la señora jugaría los números del baloto, se lo ganaría y se divertiría con los millones del baloto. Entonces, mire que el futuro no existe y no lo sabemos. Y el presente, el pasado ya pasó y ya, hasta ahí. El pasado solamente nos puede servir a nosotros de algo muy importante. Y yo lo pongo con un ejemplo. El pasado es como una cava de vinos. De usted en la cava de vinos solamente va y saca el mejor vino y se lo toma. Es lo mismo el pasado. Solamente va a sacar las experiencias bacanas que vivió, bacanas que es un término para las experiencias que usted vive, desde allá saque lo que usted aprendió para que lo que aprendió y lo que le sirvió, toda la experiencia de allá, le sirvan para vivirlo ahorita en su presente. Pues su presente es ahora. Yo le digo a la gente, vivan el ahora. Aprovechenlo al máximo con sus familiares. Díganles te amo, díganles todo lo que usted quiera, porque usted no sabe cuándo va a faltar. Yo a veces le digo a mi mamá también, mamá, listo, yo no sé cuándo va a morir, puede que me muera yo primero que usted. Sí, es correcto. Es una Entonces realidad. aprovechemos al máximo, digamos, yo le digo a mi mamá, vivamos, hablemos de la muerte, hablemos tantos temas que podemos hablar. Entonces, que no nos dé temor de expresar lo que sintamos, de vivir, de hacer locuras. Yo a veces hago locuras. Una locura, yo lo cuento así para que la gente sepa, una locura que hice en estos días, hablar con una china por hablando por internet. Yo era hablando ahí por Facebook, ¿Qué contándoles tal? qué bueno hablar con ellos por la yo. Y eso me hablaba y me contaba cosas, y yo le escribía y le escribía y me respondía. Yo, pero esta señora cómo me contactó, pero eso hablaba así en inglés, pues me escribí, yo, bueno, yo le respondía y le sacaba la manito. Son las cosas que uno puede hacer. Mire, cosas locas que uno puede hacer. Yo, pues, que iba a hacer la locura ahí con una, era por ahí de Shanghái. Yo, chévere. Entonces, es que yo le invito a las parejas también, hagan locuras, vea, hagan cosas, no sé, compartan, vivan experiencias así a través de la red, cosas que se pueden hacer y vivan al máximo como ese presente. Y lo que tocas ahorita también es importante, no dejen de soñar. Cada uno tiene un propósito en su vida, cumplan ese propósito. Ese es el ser humano y eso es el cerebro. Si usted tiene un propósito en su vida, póngase esa meta, póngase ese propósito en la vida y lógrelo. Es que mis papás, mis mamás, ya no le echamos la culpa a los papás, ni a las mamás, ni a los abuelos. Es que mi familia es así. Ay, no, 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 vea, saquémonos ese polvito de la familia y sean ustedes mismos. Yo lo que digo a la gente, acá cuando están aquí, llegan a un país nuevo, saquen ese polvo de allá de donde usted viene y vuelva desde cero, empiece desde cero, vuelva a construir una cultura en su propia casa, construya, si solamente van a hablar español, en español, hablen inglés, como que vivan esa misma cultura, pero desde ustedes se vuelvan nuevos en todos los aspectos, porque eso es lo que yo digo, yo todos los días aprendo y todos los días soy nuevo y aprendo de los demás, todos los días quiero innovar, por eso estoy estudiando el doctorado para construir conocimiento, construir, aprendo de los demás, aprendo de mi director de tesis, aprendo de todo mundo, que a veces me da rabia, sí, también, pero estoy aprendiendo y quiero hacer ese conocimiento y todo el conocimiento que yo tengo y todos los que me conocen saben que yo todo el conocimiento que aprendo no me quedo con él, lo transmito a los demás. Porque yo podría decir, sí, entonces en una charla, entonces de todas las charlas voy a cobrar $1,000 por todas las charlas que den. No, yo no me puedo quedar con el conocimiento, tengo que transmitir a los demás. Que ya después me van a pagar cuando sea docente, sí, claro, porque ya con docentes es otra cosa diferente, pero no quedarme con el conocimiento. Wow, Rubén, pues podemos pasar horas y horas platicando de muchísimos temas. Quiero ya en esta parte ir cerrando la entrevista y agradeciéndote por tu tiempo, por tu espacio, por esta manera tan, vaya, tan digerible que nos expresas todos estos conocimientos
que tienes, todas tus experiencias, todos los grados que has hecho, justo lo mencionabas, estás a punto de conseguir un doctorado y qué orgullo, en verdad, como latino te lo digo, qué orgullo conocer a una persona tan preparada, tan sencilla en la manera de expresar, tan amorosa, tan paciente, tan todo. Muchas gracias por esto, por este tiempo, vaya, yo ya siento que te conozco, yo ya siento que tengo una amistad contigo y siento que vamos a tener varias más colaboraciones contigo porque es muy bonito y yo sé que a lo largo de la entrevista quienes nos vean sintieron esto mismo, ¿sabes? Sintieron esta paz que brindas y este profesionalismo con el que manejas tu vida y vaya, el gran respeto que le tienes a lo que haces, pero sobre todo el gran amor que le tienes a la humanidad por siempre buscar el bien de algún prójimo. Eso es impresionante. No, muchas gracias por esas palabras, ¿verdad, Daniel? Y como dice el nombre de tu programa, esa casta latina tenemos que sacarla y demostrarla aquí en Canadá. He tratado de demostrarla a todos los que han nacido aquí en Canadá, porque yo también soy canadiense, pero los que han nacido en Canadá tenemos que demostrar esa casta, pero demostrar lo bueno de nosotros. Lastimosamente hay algunos que demuestran lo malo que traemos de nuestros países. Entonces tenemos que demostrar lo bueno que tenemos, el empuje, la alegría por los que nos caracterizamos, la resiliencia que tenemos, que a pesar de las circunstancias salimos adelante. Entonces yo creo que esa es la invitación, que en los países donde estamos demostremos lo positivo. Yo me acuerdo que yo me he ganado premios acá por reconocimiento de las prácticas, reconocimiento de que he ayudado a estudiantes de prácticas, reconocimiento son muchas cosas, pero yo digo a la gente, son premios importantes, pero también es porque he dejado huella en los demás. Y esa es la invitación. Tenemos que dejar huella en los demás y una huella positiva, porque qué maluco que lo recuerden a uno porque dejó una mala huella. No, yo acá rato hago esa pregunta, ¿por qué te gustaría que te recordaran? Yo creo que esa es la pregunta para todos los oyentes de los que nos ven de Casta Latina. ¿Por qué le gustaría que lo recordaran o la recordaran? Yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta que me recuerden, porque he sido un soñador y dejé huella en los demás, desde la parte de la religión, desde la parte de la academia, desde la parte social, de la parte espiritual. He dejado una huella y que a mí también me ha marcado las personas que han pasado por mi vida, sea buena, regular o mala la persona. Correcto. Wow, pues ahí lo tienen, todos tenemos una tarea esta semana que es, piensa en qué legado estás dejando a la humanidad, cuál es la huella que estás dejando. Antes de irnos, Rubiel, la ruleta. Y comida favorita. Uy, es una pregunta muy grande. Pero lo primero que me viene a la cabeza, comida favorita, la torta. Y eso que es el pan, como dicen en México. El pastel. Con el betún, que eso es lo que ya aprendí. Que es el betún, que le echan el betún, que nosotros le llamamos la crema. Ok. Oh, wow, así que lo primero que te viene a la mente. Sí, es lo primero. Porque ya si hablamos de otras comidas, ya me he hablado de la bandeja paisa, me hablo de los tacos, bueno, tanta comida que hay buena y más acá que aquí sí he probado de varias comidas de todos los países. ¿Algo más que te gustaría agregar, Rubén? Yo creo que las personas y darte pues el agradecimiento y que sigan los éxitos con Casta Latina, que eso es lo que tenemos que demostrar. La Casta Latina, seguir adelante, que siga con los proyectos, tenga muy buenos invitados, que cada invitado se aprenda, que no sea solamente, que es un reconocimiento a cada uno de los latinos y a toda Latinoamérica, porque es Latinoamérica o lo que dice Suramérica, tantas cosas que podemos hablar desde allá, tantas experiencias, tantos conocimientos, porque cada uno tiene una historia por contar desde la que la viva. Yo tengo una experiencia que lo cuento desde la educación, lo cuento desde los sueños, y yo creo que se vale soñar y que nunca dejemos de soñar y que a la orden de que estén desde la parte clínica, desde la parte académica, desde mi investigación, desde mis escritos, de todas las personas
que necesiten alguna ayuda, pues siempre van a estar ahí las puertas abiertas y seguir adelante en el país que estamos, como Canadá, que es uno de los grandes países que tenemos que aprovecharlo al máximo. Eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, fundamos una ONG en Medellín, que queremos es trabajar por Colombia y por todo Medellín. Entonces, la idea es seguir trabajando por los demás y cumpliendo la misión que tenemos en este mundo. Correcto. Es correcto. Pues a lo largo de la entrevista, pues han salido tus teléfonos, cómo contactarte. Pues ya sabemos tu nombre en las diversas redes sociales, te podemos localizar. Eres, como te digo, eres admirable por donde se te vea. Muchas gracias por dejarnos tanto que analizar. En realidad que quienes nos vean, yo estoy seguro que se van a quedar con esa espinita de ver y ver la entrevista, porque se tocaron muchos temas de muchas áreas de la vida. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras, gracias por estar aquí. Gente latina, gente de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, de todo el mundo, aquí lo tienen, un orgullo latino, y todos somos importantes, todos somos uno. Saquen la casta latina. Hasta luego, muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias, Rubén, muchas gracias.